Dios y de la patria, se abre la sesión. La señora secretaria nos dará lectura a la cuenta. Voy a dar cuenta de los documentos llegados para esta sesión. Reemplazos. La diputada Cita Yael Llomas será reemplazada por el diputado Jaime Sáez. También hay que hacer presente que ingresó el informe sustitutivo, el proyecto de ley sobre uso de agua de mar para desalinización en el día de hoy, o sea, actualizado al día de hoy. Uno que estaba desde el año 2024 ya había sido sustituido y ahora entonces está actualizado. Y la Biblioteca del Congreso Nacional remite 2 informes en el marco del proyecto sobre uso de agua de mar para desalinización que podrían ser de interés para su tramitación. 1. Regulaciones y experiencias sobre proyectos de desalinización en países costeros mediterráneos: España, Italia, Grecia, Marruecos, Egipto, Croacia e Israel. Igualmente, un análisis del informe financiero del proyecto de ley en pesos de 2026. Todo eso está entregado por ustedes al WhatsApp y también al correo. Aquí están los autores eso de la Biblioteca del Congreso. Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta? ¿No? Diputado Fonbiolombro. Gracias, presidente. Quiero saber qué ministros nos van a acompañar hoy día en esta sesión. Gracias. Ahora en el primer proyecto, la subsecretaria de Salud Pública. Después en el otro está el ministro de Ciencia y después en el otro no sé, todavía no se da cuenta. Ya. Como habíamos conversado en la sesión de la mañana, íbamos a partir con el proyecto que tiene por objeto con la tramitación del proyecto que modifica la ley 20.850 sobre el sistema de protección financiera para diagnóstico y tratamiento de alto costo, y rinde homenaje al póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallego para modificar la distribución del fondo y lograr una mayor disponibilidad de recursos en beneficio de los pacientes. Entonces, quedamos en votar, y también había un artículo que hizo mención el diputado Sauerbaum, que no estaba considerado por la comisión. Había un procedimiento en el cual se le preguntaba con autorización del secretario de la Cámara, ¿cierto?, para poderlo incluir en la votación, y se hizo ese procedimiento y está también ese artículo para votación. ¿Pidió una votación separada? ¿Ya? Entonces, ya. Ya. No sé si les parece entonces que el resto de los artículos los votemos en una sola votación, y la votación separada que pidió el diputado Romero, que es sobre la plata que se les paga por sesión. ¿Les parece que lo hagamos en una votación excepto la votación separada del diputado Romero? Muy bien. Señora secretaria. Entonces, para los efectos del acta, presidente, se ha agregado como competencia de la Comisión de Hacienda. Ustedes tienen una hojita. El artículo, sí, el que estaba hablando yo recién. Sí. Una modificación. La letra B. Entonces, una letra B al artículo 9, que está agregada por el numeral 4. Aquí. Ya. Una nueva página 5. ¿Qué es lo que hace esta letra B? Reemplaza la palabra 80 por 90. Y esto ya fue rectificado en salud y está todo agregado y no hay ningún tema reglamentario, presidente. Así que también se considera. Ya, ahora voy a tomar la votación. Ya. ¿Cuál es el que pidió el diputado hasta acá? Ya, todos los artículos con excepción de la letra I del numeral 3. Está en la página 4. Artículo 1, numeral 3, que está en la página 4. Así es. Ya.
Señor Bianchi. A favor, secretaria. Señor Cifuentes. A favor. Señor Donoso. Señor Mellado. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauenbaum. Señor Sepúlveda. Señor Vermeulenbrock. Señor Sáez. A favor. Presidente, señor Barrera. A favor. Ya. Y ahora el artículo respecto al cual se ha pedido votación separada. Como dijimos, está en la página 4, letra I. Señor Bianchi, votación separada de un solo artículo. Tengo que tomarla así. Señor Cifuentes. Señor Donoso. Estamos votando la letra I que se pidió votación separada. Lo dejo para el final. ¿Está pidiendo el Antes diputado que Donoso? sí. Penúltimo. Penúltimo, sí. Usted es final. Señor Mellado. Señorita Rojas, ¿no está? Señor Romero. Señor Santana. A favor. Señor Vermeulenbrock. Señor Sáez. A favor. Presidente. Señor Donoso. No tengo duda. No. Me voy a abstener de esta votación, secretaria, porque creo que las personas deben tener responsabilidades. No tengo bien claro qué tan detallada está la responsabilidad y cuando tienen una responsabilidad, por lo tanto, creo que es justo que sea remunerado. Por eso me abstengo. Presidente. A favor. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 a favor. 1, 2, 3. Y 1, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. 5, 3, 1. Aprobado también el artículo. Muy bien. Aprobada. La anterior parece que tampoco la había tocado la campanilla. Aprobada. 3, 4 son 9. ¿Sí? Y el diputado informante. Préstame. No sé. No sé cuándo va a estar en la sala realmente. Diputado informante, diputado Donoso. Diputado Donoso, Diputado informante. Así que tiene que aclarar la duda. ¿A cuándo informe? Muy bien. Despachado entonces el proyecto. No sé si quiere decir algo para cerrar, señora subsecretaria. Justamente, nada más que agradecerle, presidente, a usted y a todos los integrantes de esta comisión. Estamos muy agradecidos por su tiempo y su dedicación. Muy bien, muchas gracias. Vamos a suspender un minuto para hacer el cambio de invitado. Ya, sí, retomamos. Había solamente una pregunta. Bienvenido, ministro. Bueno, vamos a retomar el segundo proyecto que quedó pendiente ayer, que aprobó el acuerdo entre la República de Chile y la Organización Europea para la Investigación Nuclear CERN. Y había quedado pendiente una pregunta. Quisieron ver si estaba financiado, si es que estaba en el presupuesto 2026 este gasto. Y para eso está el señor Pablo Jorquera, que nos va a responder, espero, la pregunta. Tiene la palabra, señor don Pablo. Por la comisión, yo quisiera precisar que efectivamente los recursos, tal como lo señala el informe financiero, se encuentran provisionados en el presupuesto 2026, en particular en la asignación 104 para provisión de financiamientos comprometidos de la partida 50 del Tesoro Público, capítulo 1, programa 03. Nosotros conocíamos de la suscripción de este convenio cuando se preparó el presupuesto, razón por la cual efectivamente se fue considerado en la provisión para financiamientos comprometidos cuando se presentó el presupuesto a este Congreso. Muchas gracias. Ya, en la minuta está. No sé si la votación es solamente una votación, ¿se aprueba o no? ¿Sí?
Lo colocamos en votación Es entonces. un artículo único Ya. siempre cuando es acuerdo internacional tratado. Lo colocamos en votación entonces. Bueno, ayer fue aprobado, si les parece, claro, fue aprobado por unanimidad en la sala, si les parece, No ha Sí. cambiado nadie. Somos los mismos. Estamos los mismos. Sí. ¿Sí? Ya, aprobado entonces por unanimidad. Eso sí. Señor ministro, no sé si esperaba que fuera más largo, pero mejor así. Entonces, no sé si quiere referirse, dar algún mensaje final. No, muchas gracias. Presidente. Presidente. Presidente, muchas gracias, desde luego, por la responsabilidad con que se tramitó. Me parece que nos faltaría todavía pasar a la sala con esta parte, porque ayer se aprobó el protocolo de inmunidades, pero el propio tratado establece que estos dos textos deben ir juntos de manera imprescindible. O sea, la tramitación no termina mientras no se apruebe tanto el protocolo como el acuerdo. Así que yo les agradezco, de verdad que responde a un largo esfuerzo que han sostenido distintos gobiernos en los últimos 30 o 35 años y por lo mismo responde a un objetivo nacional, al interés nacional, así que nos vamos muy contentos, aunque haya sido muy breve la sesión. Sí, muy bien. Muy bien, ministro. Pido el acuerdo para sumar el voto a favor del diputado Cuello, si les parece. Sí, ya. Vamos a suspender entonces un minuto para hacer el cambio de invitado. Retomamos entonces. Señor Domingo Díaz. Por esta reglamentaria cortita, el proyecto del CERN que acaba de despachar le corresponde diputado informante al diputado señor Mellado. Faltó. Diputado informante entonces del acuerdo del CER que votamos recién. Diputado Mellado. Continuamos entonces para recibir los antecedentes por parte del Ejecutivo respecto del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre el uso de agua de mar para desalinización del boletín 11.608-09 con urgencia calificada de discusión inmediata y a su término, en su caso, si es que a los colegas les parece, se procederá a la votación de la iniciativa. Invitado está en representación de la ministra de Obras Públicas, el coordinador hídrico, el señor Carlos Esteves Valencia, junto con la asesora legislativa de la Dirección General de Aguas, DGA, señora Graciela Beas Sabaj, y el coordinador legislativo del MOP, señor Tomás Mendoza Osa. El jefe de su departamento de estudio de la Dirección de Presupuestos, bueno, Pablo Jorquera, que está ahí. Entonces, don Carlos Esteves, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, la ministra está en Araucanía, con su trabajo de enlace, y el subsecretario está donde le corresponde estar, que es en el COGRIT, en Senapred. Yo soy el coordinador del área hídrica del ministerio, pero además soy la persona que le ha tocado llevar el proyecto en las comisiones. Este proyecto de sanitización, no está de más decirlo, responde a una gran necesidad en el país. O sea, el país vive en momentos muy críticos en materia hídrica. Más del 62% del PIB está vinculado con la generación y con el uso de agua, y casi el 70% de la población está en constantes aprietos en esta materia. No existe en Chile una regulación específica en materia de salinización. Existe una regulación general que está en un decreto con fuerza de ley del Ministerio de Hacienda, con un reglamento del Ministerio de Defensa, pero no existe una concesión marítima especial con un tratamiento específico. Y esta concesión
esto lo digo mientras estamos abriendo la presentación, esta concesión es específica porque a diferencia de todas las otras concesiones marítimas, el producto principal no se queda en la playa, sino que ingresa a la cuenca. ¿Ah? En general hemos tenido el desarrollo de la industria de un modo inorgánico, es decir, cada uno hace su planta, ¿ah? y el bien escaso es el borde costero. ¿Ah? Y va a ser cada vez más escaso en la medida que se avance con el tiempo, porque no en cualquier lugar de borde costero se puede instalar una planta de salinización. ¿Ah? Se proyecta, por tanto, a mediano plazo una escasez progresiva de las zonas costeras, porque además tienen que lidiar con un conjunto de otras concesiones, que hay muchas existentes. Entonces, si pasamos a la lámina del proyecto de ley, a la siguiente lámina del proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que tiene 46 artículos permanentes, tiene 6 disposiciones transitorias, fue aprobado en el Senado sin votos en contra y fue recientemente aprobado aquí en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. A la derecha está los principales, el índice, por decirlo así, del proyecto de ley. Tiene, además de las disposiciones preliminares, un título 2 sobre la Estrategia Nacional de Desalinización, que es uno de los puntos en virtud del cual el informe de la Comisión de Recursos Hídricos propone que sea visto en esta comisión. Tiene un título 3 referido a la concesión y destinación de desalinización. La diferencia entre concesión y destinación es muy simple. Básicamente hay destinación cuando quien hace la solicitud es parte del patrimonio fiscal. Tiene el título 4 trata sobre las servidumbres legales que se crean para este caso y lo que van a hacer es facilitar el desarrollo de los proyectos en materia de desalinización. Hay un título sobre un procedimiento de otorgamientos, condiciones de ejercicio, fiscalización y sanciones, etc. En síntesis, el proyecto crea una concesión marítima especial que tiene un informe técnico vinculante de la DGA, una estrategia nacional de desalinización, una servidumbre legal de desalinización, preferencia para resguardar el derecho humano al agua y saneamiento y la potestad de fiscalización para la Dirección General de Aguas. En el informe de la Comisión de Recursos Hídricos se plantea que las siguientes disposiciones requieren ser conocidas por la Comisión de Hacienda. Primero, vinculado con la Estrategia Nacional de Desalinización, está el inciso segundo del artículo 1 que se refiere al objeto de la ley y se señala ahí que el objeto de la ley incluye el desarrollo de una Estrategia Nacional de Desalinización. Hay un artículo vinculado con procedimiento y con contenidos. Un segundo elemento se refiere al artículo 20 que se refiere al informe técnico que hace la Dirección General de Agua, que es parte del proceso de estudio de los proyectos y que es un informe técnico vinculante. Lo tercero es que se establecen atribuciones y sanciones ante el incumplimiento de, fiscalización y sanciones ante el incumplimiento de las condiciones en las que se otorga la concesión. Como ustedes probablemente saben, hasta el día de hoy la fiscalización solo llega a 80 metros más arriba de las más altas mareas en las playas. No hay una fiscalización hacia el interior, todo el proceso ahora queda dentro de la fiscalización de la Dirección General de Agua. Y por último hay un artículo 6 transitorio que se refiere a una norma sobre el mayor gasto fiscal para el primer año del ejercicio de la ley en caso de aprobarse. Entonces vamos a detenernos en el primer eje, que es la Estrategia Nacional de Desalinización. En mi opinión, el primer elemento irá a pasar rápido porque lo que se señala en su inciso segundo es que además, dentro de los componentes del objeto de la ley regula la elaboración y actualización de una Estrategia Nacional de Desalinización. Lo puso aquí, por tanto, el secretario de la Comisión, porque este es un elemento que conversa con los artículos que vamos a ver inmediatamente. Si pasamos a la segunda lámina, podemos ver entonces de que el artículo 3, que se refiere al procedimiento de desalinización, establece que la estrategia contendrá lineamientos para orientar el desarrollo, son directrices, no son normas obligatorias. Lo que hace es un perfil o una visualización estratégica de cómo desarrollarlo hacia el futuro. Dice que debe ser aprobado mediante un decreto supremo de varios ministerios, el Ministerio de Obras Públicas y otros más, que un reglamento dictado por el MOP y suscrito por el Ministerio de Defensa
establecerá el procedimiento para elaborar la Estrategia Nacional de Descentralización y que ese reglamento establecerá parámetros u orientaciones relevantes para la definición de objetivos, metas, indicadores, etc. Justamente esta última parte, establecimiento de metas, indicadores, seguimiento de las cosas, tiene una relación con, con el informe financiero que veremos en unos segundos más. Siempre vinculado con la Estrategia Nacional de Descentralización. En cuanto a los contenidos, hay dos literales que especifica el informe de la Comisión, que están aquí, los literales C e I del artículo 5º. El C se refiere a la identificación de criterios para determinar cuáles zonas tienen una mejor aptitud para la implementación de proyectos. Esto se hace obviamente en coordinación con un conjunto de otros organismos, pero el responsable final es la Dirección General de Agua, y también el establecimiento de metas e indicadores de seguimiento. Eso respecto a la Estrategia Nacional de Descentralización y los artículos que mencioné. Si le parece, presidente, continúo con lo que viene inmediatamente. Ya. Luego, hay una mención del artículo 20 que se refiere al informe técnico de la Dirección General de Aguas. Este artículo define el procedimiento y en el inciso 3º, pongo atención en esto porque obviamente es lo que interesa para estos efectos, es que la DGABA tiene un plazo máximo de 60 días hábiles que se pueden prorrogar fundadamente por una sola vez y por 30 días más, es decir, puede ser, a lo máximo puede llegar a ser 90 días, y obviamente esa restricción requiere contar con personas que puedan desarrollar bien estas funciones. Conforme a lo que señala el informe financiero se refiere a las funciones de una nueva unidad dentro de la Dirección General de Aguas, que contempla la tramitación de solicitudes y cuyo producto es el informe técnico que hace la DGA para luego remitir al ministerio competente, que a la fecha es el Ministerio de Defensa. Eso con el procedimiento. En materia de fiscalización, hay 4 artículos que están relacionados con esto: el 29, el 34, el 37 y el 35 en su inciso segundo. El artículo 29 establece que le va a corresponder a la DGA fiscalizar y sancionar las infracciones en las condiciones establecidas para otorgamiento, etc. ¿Cómo fiscaliza la DGA? La DGA fiscaliza con el equipo de fiscalización que hoy día tiene, que son 114 funcionarios. Pero debe, y así lo dice el informe financiero, remitir el expediente de fiscalización a esta unidad pequeñita que se está creando para que le haga una segunda revisión en función de su propia especialidad. El artículo 34, en este mismo punto, se refiere a las eventuales sanciones, y lo que se hace es lo mismo que se está haciendo en otras leyes, que es categorizarlas en leves, graves, gravísimas. Hay normas para que la autoridad pueda encajonar dentro del rango que se pone para cada sanción en función de criterios que pueden morigerar o exacerbar la definición o el umbral de la sanción. El artículo 35, inciso segundo, resuelve situaciones de concursos de infracciones. Es decir, ¿qué pasa si es que se comete más de una infracción? Entonces, lo primero que se señala es que se va a imponer por la DGA una multa única, considerando la infracción y sanción de mayor gravedad cuando la misma conducta configura 2 o más sanciones. Cuando se trata, en cambio, de conductas infraccionales que son independientes entre sí, son acumulables. Eso es lo que dice el articulado, que son las reglas generales. Y luego el artículo 37 establece que estas multas se aplican a beneficio fiscal y en el caso de que se actúe con un pronto pago y se señala de que no se recurrirá de reconsideración, tiene una rebaja del 25% del porcentaje. Es una fórmula que a más de algunos, desgraciadamente, nos ha tocado vivir en el caso de las multas de tránsito, ¿no? Y por último, cerrando, presidente, el artículo 6º, transitorio, establece esta regla general, que es que el mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financia con cargo del presupuesto del MOP. Y sin prejuicio de eso, el Ministerio de Hacienda puede suplementar dicho presupuesto en la parte en que el MOP no pueda financiarlo con esos recursos.
Luego el informe financiero mismo, una síntesis de lo que aquí se establece. Primero establece funciones de una nueva unidad de la DGA, que está a cargo de la elaboración y la conducción del proceso y de seguimiento de la Estrategia Nacional de Desalinización, tramitación de las solicitudes de concesión y destinación y revisión de las fiscalizaciones y tramitación de expedientes sancionatorios. Tiene ciertos gastos en personal. Básicamente se plantea un profesional grado 8, 2 profesionales grado 10, 2 profesionales grado 12 y 4 administrativos grado 17. Y a su vez considera un conjunto de gastos operacionales vinculados con habilitación de oficina, desarrollo de ciertas consultorías de estudio, desarrollos de estudio para la revisión de estrategia o zonas aptas para la instalación y funcionamiento de las plantas. Por último, y ahí está la tabla resumen con costos. Esta tabla resumen está en miles de pesos a enero del año 2026. Se actualizó el informe financiero por parte de la Dirección de Presupuesto, y así aparece que en total gasto en personal y otros tiene 201 millones en el año 1, baja a 194, en el año 3 sube y es el PIC a 725, pero en régimen llega a 342 millones el gasto. Eso es lo que podría decir, señor presidente. Espero haber sido claro en la presentación. Diputado Cifuentes. Sí, solo en primer lugar felicitar la propuesta. Yo particularmente soy de una región que tiene serios problemas de agua y que la desalación, en conjunto con otros colegas aquí, es parte del futuro. Creo que este es un proyecto que está bien formulado. Me parece interesante la fórmula del 5% que obliga a las proveedoras a entregarlo de uso comunitario. Hay lugares en la región en donde se están generando actividades como esta, Pelambres, por ejemplo, en Los Vilos, que va ahora por una segunda desaladora, y que con este sistema lo obliga a entregar el 5% para comunidades que están muy cerca de esa desaladora y que tienen serios problemas de agua. Quilimarí, entre otros, digamos. Y me parece que es una bonita combinación, especialmente para las grandes operaciones mineras, digamos, que pueden generar este aporte. Me parece curioso el flujo del gasto fiscal nomás, a pesar de que usted leyó, digamos, la composición en personal, que es baja. No sé cómo se explican las variaciones de gastos tan fuertes en el 2, que es bienes y servicios de consumo, al año 3 sube de manera muy significativa, digamos. Igual que el año 3 también sube de manera significativa los gastos en personal. Me gustaría que nos pudiera comentar un poquito más al respecto. Diputado Santana. Gracias, presidente. Bueno, al igual, saludar a los invitados, al igual que lo señalado por el diputado Cifuentes, yo represento a la región de Atacama, una región que, como muchas del norte, tienen serios y severos problemas de escasez hídrica, y eso ha llevado, entre otras cosas, a que se creen precisamente plantas desalinizadoras. En la comuna de Caldera hay una, la más reciente, de hecho yo diría que es la más grande de la región, que fue financiada con fondos del Estado. Aún a pesar de que es administrada por la empresa sanitaria, digamos, esto fue financiado al finalizar el segundo gobierno de la presidenta Bachelet con fondos del Estado, no menores, eran más de 250 millones de dólares. Y valoró también lo que se plantea a través del proyecto, esta estrategia nacional de desalinización, entendiendo de que existe una realidad similar en todos lados. Sí me genera algún ruido, señor presidente, lo centralizado que está la institucionalidad, porque efectivamente esta es una estrategia que se concentra, digamos, en el aparato central. Está el Ministerio de Obras Públicas también involucrado, pero por lo general las consecuencias, los mayores efectos que tienen las plantas desalinizadoras se generan de acuerdo a las condiciones climáticas y ambientales que tiene cada región. Particularmente cuando se instaló esta planta desalinizadora en la comuna de Caldera, el depósito de salmueras, la afectación que pudiese tener el hábitat eran las principales preocupaciones que tenía la comunidad. Y por eso quería, presidente, aprovechar de comentarles que vamos a hacer presentación de una indicación
En lo referente a los criterios que tienen que ser considerados dentro de la estrategia nacional, ahí se enumeran dentro del proyecto de ley, son 3. Y en el tercer punto, que es la identificación de criterios, nosotros queremos incorporar una norma que haga mención a justamente esto que le acabo de decir. Se deberá considerar, se los paso a leer, de manera preventiva el riesgo de impacto ambiental susceptible de ser causado con tales proyectos o actividades de desalinización, especialmente por concepto de descargas de salmuera, contaminación o alteración significativa del cuerpo de agua marina, entre otros. Eso queremos incorporarlo como una forma también de prevenir y evitar de que la instalación, dado que esta es una estrategia que promueve la instalación de desalinizadora, tenga dentro de sus criterios justamente el resguardo con el medio ambiente. Diputado Sáez. Gracias, presidente. Yo, en primer lugar, secundar la indicación que acaba de leer el diputado Santana. Me parece imprescindible tener criterios de resguardo hacia los depósitos de salmuera y las afectaciones que puedan ocurrir cerca de caletas pesqueras o de lugares turísticos o eventualmente lugares que tengan una alta importancia por sus servicios ecosistémicos. Dicho eso, quería hacer una consulta referida también a la formulación de esa estrategia de desalinización en torno a la participación de empresas provenientes de países como por ejemplo Israel, que están involucrados directamente en conflictos bélicos o cuyos estados muchas veces son copropietarios de una parte de las acciones de algunas empresas y que son estados que violan el derecho internacional reiteradamente. La consulta es si es que en la formulación de la estrategia estará contenido alguna clase como de principios, ¿no? Que permitan que promovamos la inversión, pero no de compañías que eventualmente nos traigan plantas manchadas con sangre. Solamente una consulta. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Decía, cuando usted partió, decía de que no, porque yo no conozco la desalinizadora, pero no conozco los proyectos puntuales, claro. Dice que no en cualquier lugar se pueden instalar las desalinizadoras. ¿De qué depende eso? Así en términos generales, ¿no? Ante la última pregunta, por ejemplo, si uno piensa, voy a dar un ejemplo va a facilitar la explicación. Si uno piensa en la región de Coquimbo, y dice yo quisiera poner una planta desaladora en el Limarí. Entonces, este artículo es muy claro porque es verdad lo que dice el señor diputado de que el literal tercero habla de criterios para declarar una zona de mayor aptitud, pero si uno mira el literal E del artículo 5, dice identificación de criterios para determinar aquellas bahías o áreas de bahías en las que se recomiende evitar la descarga o disposición de salmuera por sus características especiales tales como su batimetría, corrientes o biota. O sea, es categórico al plantear aquello, pero la estrategia establece una directriz, no es la evaluación del proyecto. La estrategia es a nivel general. O sea, hacia dónde va, de manera que en casos de dudas, porque cuando la Dirección General de Aguas evalúa el proyecto técnicamente, tiene que ver si es consistente con la estrategia. Pero no está allí la evaluación porque estos proyectos van a pasar por evaluación de impacto ambiental, un conjunto de otros elementos. Entonces, en cuanto a los lugares, si en el lugar que uno dije ya, yo quisiera poner algo en Limarí, primero, no puedo colocarme cerca del río, que sería lo más simple y lo más económico, porque ahí tienes un humedal muy grande. Luego tienes que ver otras zonas que pueden ser excluidas de aquello. Están las comunidades, eventuales yuxtaposiciones con otras concesiones. Está lleno de concesiones marítimas, algunas para asuntos vinculados con marisco, otros en la playa, kioscos, restaurantes, muelles. Es increíble la cantidad de concesiones que existen. Pero además hay que considerar el factor de que es la conducción del agua salinizada. Y esto involucra un gasto muy importante cada vez que tienes que subir a altura. En consecuencia, en algunos lugares te encuentras con
los inicios de la cordillera de la costa muy temprano, muy cerca de las playas, o tienes 300, 400 metros que subir y luego bajas y más allá tienes que volver a subir y en consecuencia es inviable económicamente hacer un proyecto salvo que uno quiera cobrar $5 el metro cúbico por el agua en cualquier lugar. Entonces, por eso que los lugares van siendo, cuesta seleccionarlos y por eso que lo que quiere hacer la estrategia es decir, mira, estos lugares son recomendados y luego decir, estos lugares no son recomendados. Yo quiero presentar un proyecto en un lugar no recomendado, lo puedo hacer, pero obviamente corro muchos riesgos, tanto de la evaluación de impacto ambiental como la evaluación del informe técnico que va a decir, cuidado, porque usted está yendo en contra de un lineamiento básico de la estrategia. En cuanto al aporte del 5%, quiero señalar de que lo que se establece allí es que es un aporte hasta un 5%. Una planta promedio, si fuera, hay plantas de 3.000 litros por segundo, hay plantas muy pequeñitas, pero imaginemos una planta de tratamiento de 1.000 litros por segundo. Significa que habrían 50 litros por segundo que estarían disponibles para entregar al consumo humano. En el caso propio de la cuarta región, eso significaría que yo resolvería el problema de Canela Alto y Canela Bajo, de una. Pero el punto está que no va a haber una planta. Van a haber 2, 3, 4, 5, 6, porque obviamente la tendencia del cambio climático y la escasez de recursos hídricos va a decir que en ciertos lugares se van a ir acumulando un conjunto de otras plantas. Hoy día la tendencia es la integración vertical. Cada industria minera tiene su planta. Aquí la lógica es ir moviéndose más hacia la desalación multipropósito. Eso es lo que se busca con aquello. En cuanto al 5%, por tanto, hay una obligación de quien hace el informe técnico de la DGA de consultar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y de consultar a la Dirección de Agua Potable Rural si es que hay demanda en el trayecto en esta zona, para poder responder a aquello. Y en cuanto a lo del caso de Israel, presidente, u otros casos en el futuro, nuevamente la estrategia lo que establece es una directriz para el sistema de evaluación. Ahora es complejo aquello. Yo estoy seguro que el diputado lo sabe, que es complejo ese tipo de decisiones. Pero básicamente para la elaboración de la estrategia lo que se considera en el informe financiero es un aporte económico para desarrollar consultoría y ahí hay una relación de trabajo que ya se ha ido avanzando con la CAF, con el BID, con el Banco Mundial, para que aporten distintos técnicos, etcétera. Y en general hay mucha experiencia también de Arabia Saudita, de España, del Mediterráneo en general, y hay distintos actores internacionales que pueden ayudarte a colaborar en esa materia, presidente. Hubo una pregunta que no se respondió, que la puedes responder tú. Exacto. Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio saludar a los diputados presentes. En cuanto a la pregunta que formula el diputado Cifuentes, lo que podemos decir es que la diferencia de flujo es porque la ley tiene una entrada diferida. ¿Ya? En el artículo primero transitorio de la ley se señala que ella entra en vigencia 18 meses transcurridos desde la publicación, ¿ya?, de la ley, con excepción de lo dispuesto en el título 2, que se refiere a la estrategia. Y la estrategia va a entrar en vigencia, digamos, la elaboración de ella, 18 meses, y luego hay dentro de estos 18 meses, se debe dictar el reglamento para su entrada en vigencia. Y recién ahí se empieza a formular. En consecuencia, lo primero que hay ahí son gastos en personal, que es la conformación de los primeros funcionarios que deberían integrarse a la Dirección General de Agua para la elaboración y formulación de las formas de trabajo y de enfrentar, digamos, los distintos proyectos de desalinización. Y del mismo modo también empezar a preparar, digamos, los elementos para una vez que ya entre en vigencia la estrategia. Por eso se entiende que los dos primeros hay una parte de los funcionarios que se incorpora, luego viene el tercer año el total de los funcionarios en la primera línea, y ya por eso se mantienen los años siguientes, el tercero y el cuarto, ¿ya? Y dice, en régimen serían los 240.000 millones. Por lo mismo, en la segunda línea vemos los bienes de servicio y consumo, aquí está software, oficina,
Y por eso hay también, perdón, aquí están las consultorías. Y por eso en el tercer año es donde está el mayor monto, que sería la contratación de las consultorías para la estrategia también de fiscalización. Y finalmente, perdón, para la Estrategia Nacional de Desalinización. Y finalmente, en la tercera línea tenemos los activos no financieros. Ahí van a estar efectivamente software y demás elementos necesarios ya para el funcionamiento de la ley en régimen, ¿no? Por eso, en el fondo, se prevé que el mayor flujo sea el tercer año, que es cuando ya va a estar operativa la ley, y de ahí nuevamente decrece al cuarto año, porque ya va a estar con su instalación material, digamos, y esa sería la explicación. Muchas gracias. Diputado Santana y diputado Romero. ¿Ah, pasa? Ya, diputado Romero. ¿Sí? Ya. Dígame, diputado Mellón. ¿Qué lámina? Lo que pasa es que había una lámina donde decía qué se iba a tratar y de qué se trataba el proyecto, y la pregunta es, ¿qué está pasando hoy? ¿Cómo se evalúa, cierto, ahí está. Anterior. No, una que tenía varias. Sigue, la otra. No, anterior a esa salió... Esa. Porque dice, el proyecto de ley crea una concesión marítima especial. Hoy no hay, me imagino. Crea una estrategia nacional de desalinización. Tampoco hay. Una servidumbre, tampoco hay. Preferencia, ¿cómo se hace hoy? Porque demoran 10 años igual. Entonces, ¿y cuánto tiempo va a llevar? Esto está hablando de 36 meses más o menos para que lleguen, pero ¿qué va a adelantar de esos 10 años es todo este proyecto de ley? Si efectivamente va a ser más rápido o es mejor dejarlo como está y apurar los temas administrativos. Entonces, ese es el tema. Gracias, presidente. Obviamente una muy buena pregunta. A ver, hoy lo que hay es una concesión general, ¿ya? Y el sistema distingue grandes concesiones de concesiones menores. Pero finalmente todo el esquema es muy similar a si yo voy a colocar un restaurante en la playa, si voy a pedir una concesión para boyas marinas, ¿ah? Para un muelle, y todo el sistema también de fiscalización, etcétera. La institucionalidad y el sistema no favorece la creación de know-how en desalinización, es decir, tener unidades especializadas. Entonces, aquí lo que se busca primero, con esta ley lo que va a ocurrir es un cambio de timón, pero no va a haber un cambio en blanco y negro. Obviamente, esto requiere también una culturización en el proceso, pero de generar conocimiento. Hoy día, la Dirección General de Agua no es el organismo que tiene conocimiento, le toca de rebote, porque le llegan casi todos estos proyectos, le llegan porque tiene que evaluarlos por los ductos que ingresan y por tanto se convierten son obras mayores y tiene que evaluar todo el proyecto porque es parte de las obras mayores, que es un permiso sectorial que se da previo a la evaluación ambiental. Entonces, por eso es que se crea una unidad para generar este know-how. Esto primero respecto de la concesión general versus especial. Porque es necesario, porque como se señaló, no se queda, como en el caso de una boya, un muelle o una concesión de miticultura, no se queda en el borde marino. Hay una parte importante que el agua se traslada hacia el interior. Lo segundo es que el Código de Aguas tiene normas de servidumbres legales que se aplican aquí, en este texto, se hace una norma especial de servidumbre legal, y aquí es donde va a haber el cambio más relevante e importante, porque en vez de estar el titular de un proyecto negociando con cada actor de cada predio, de cada lugar, aquí lo que hay es que existe una servidumbre que favorece aquello. Obviamente le da beneficios también al del predio sirviente, y también va favoreciendo la idea que existan, que la competencia se pueda regular. Lo voy a explicar. Yo pido una concesión, entonces si es que no hay un acuerdo, la ley establece ciertas presunciones y el juez lleva a cabo aquello. Si se da la servidumbre,
el del predio afectado puede decir cualquier servidumbre futura, yo voy a pedir que se haga en la misma faja, para que no me estén metiendo 3, 4, 5 fajas. Y en el futuro, el titular de la primera faja tiene que entregarle un espacio, va a haber un intercambio económico, naturalmente, pero no puede decirle, no, tú eres mi competencia, te vas a este otro lugar, porque las fajas van a ser escasas, y tampoco se trata que la faja tiene que ser lo menos invasiva posible. ¿Cuál es la extensión de una faja para este tipo de...? Depende si es que estás en la parte eléctrica, pero una vez que ya entraste, pueden ser 50 metros, pero en este caso tú puedes dejar una faja más ancha posible, de manera tal de que tenga sentido, porque si tú vas a tener una planta generadora eléctrica en el kilómetro 80 para generar energía, para impulsar, el otro también tiene que generar su propia planta, entonces es un gasto innecesario, eso es lo que se busca. Y finalmente, en lo que es procedimiento, el procedimiento pasa a ser reglado, ¿ah? Y conversa con la ley de permisos sectoriales. Entonces, al ser reglado, se establecen un conjunto de normas y supletoriamente aplica la ley de permisos sectoriales. Es decir, si el equipo de la Dirección General de Aguas no tiene su informe en tiempo y forma, bueno, van a haber multas para la jefatura. Es decir, hay zanahoria y hay garrote porque se establece que esto es parte del bien público, es una necesidad pública. No sé si respondo de esa manera a su inquietud. Los tiempos, sí. Los tiempos se acortan justamente por lo que acabo de señalar. No, o sea, hay proyectos que se pueden demorar 3 o 4 años. Algunos se pueden demorar 10 años, efectivamente. Este proyecto de ley no regula los tiempos de la evaluación ambiental. Eso, pero sí conversa con eso, ¿ah? Pero los tiempos de tramitación son muy acotados porque ante el proyecto que se entrega, la Dirección General de Agua tiene 2 meses para responder y puede prorrogar por 30 días más, una sola vez, fundadamente. Por tanto, está obligada a responder y hacer su informe técnico muy aceleradamente. Entonces hay un cambio radical. No son años, son meses, por su intermedio al señor diputado presidente. Me da la impresión también de que en el mismo ejemplo eso que daba de la certidumbre por donde tienen que pasar las tuberías, si cada empresa hace su trámite para instalar su tubería se va a demorar un tiempo X, pero si ya hay una que está establecida y se va a agregar otra, esa también va a disminuir, me imagino, el tiempo de ejecución, ¿no? Pero a lo que voy yo, me imagino, yo me estaba imaginando como la distribución eléctrica. O sea, por ejemplo, en que se ocupan los mismos postes a veces o las mismas torres para el mismo sistema para distribuir cuando son distintas empresas. No sé si hay más dudas. Sí, hay una indicación, sí, la va a mantener porque también me parece que lo recogía, ¿o no? En un artículo que leyó usted, recogía la indicación del diputado Santana. No sé, diputado. Se lo pregunto más bien sí. Si es un problema para el Ejecutivo mantener la indicación, si es que es coherente con lo que el mismo expositor señaló. Para el Ejecutivo, lo ideal sería no tener comisión mixta en este proyecto. Y viendo que la diferencia está considerada en el texto en un lenguaje distinto. De hecho, si uno lee el artículo primero, el objeto de la ley, el tema de sustentabilidad y cuidado está desde un principio, lo establece la estrategia, pero además es la evaluación, como se señaló, la que lo va a hacer. Entonces, nosotros queríamos, sería más cómodo para el Ejecutivo naturalmente si no hay indicación, pero si la hay está en su derecho el señor diputado. Sí. Pero usted leyó una parte donde se refería a eso. Así es. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora Graciela. En complemento de lo que señala don Carlos Pérez, me gustaría... No, tiene que apagar ese. Yo leí la letra E. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. En complemento de lo que señalaba el asesor don Carlos Esteves, nosotros entendemos además, digamos, que el artículo 44 de la ley, además, respetando el orden de la institucionalidad ambiental, crea efectivamente una nueva hipótesis de ingreso al sistema de evaluación ambiental
especial y específica para la industria de desalinización. Y esto está así diseñado porque entendemos que tampoco es bueno duplicar las funciones dentro de un procedimiento que está establecido para la Dirección General de Aguas con un informe técnico que es vinculante y que luego además pasa por el filtro de del ministerio competente, que hoy día sería el Ministerio de Defensa. En consecuencia, al establecer, digamos, una causal de ingreso, nosotros entendemos que se enmarca en el orden de la institucionalidad ambiental vigente en nuestro país. ¿Y ese informe que elabora la Dirección General del Agua es vinculante? ¿Sí? Efectivamente, señor diputado, el informe de la Dirección General de Agua es vinculante. Es decir, si es negativo, el ministerio, hasta ahí llega, digamos, el ministerio competente va a tener que declinar o rechazar, digamos, la solicitud de concesión. Y por otra parte, además, si es favorable, puede establecer condiciones, las cuales también van a ser vinculantes para el Ministerio de Defensa. Muy bien. No sé, ¿cuántos artículos tiene esto? 46 en régimen, Sí, pero nosotros para la competencia... La competencia nuestra, sí. Parece haber visto como 3. 8. Y uno transitorio. Ya, no sé si alguien tiene alguna votación separada. Sí, sí. No, pero la va a retirar. ¿Sí? No sé. No lo presiona. Mientras lo piensa. ¿Sí? ¿Le parece una votación? Presidente, Sí. le hacía la pregunta sobre el informe Claro, que elabora la DGA, porque en el artículo número 20 dice: vencido el plazo a que se refiere el inciso tercero, sin que la Dirección General del Agua emita el informe técnico, el ministerio competente podrá prescindir de este. Y mi pregunta era si es que el informe de la DGA era vinculante. Usted me señaló que es vinculante. Yo entiendo otra cosa de lo que acabo de leer. Eso está, el artículo 20. Tiene razón el diputado en una preocupación, y es que si hay un informe técnico, es vinculante. Si hubiese negligencia de parte de la DGA, esto sin perjuicio de las sanciones que podrán ocurrir, no lo entrega oportunamente, el ministerio competente podría resolverlo sin informe técnico. ¿Ah? La mantiene. ¿Por qué no le agrega que está en la letra E dos conceptos que le faltan? No, pero ya mantiene la indicación, votemos. Sí. Ya. Votemos entonces. ¿A qué? Sí. ¿A qué artículo está la indicación? En el texto que ustedes tienen, la indicación está al artículo 5º, letra C, que es de competencia de la Comisión de Hacienda. La letra E, que hacía referencia, no es competencia de la Comisión de Hacienda. Sí. Sería súper Entonces hay que leer la sencillo si indicación. se pudiera leer la indicación y leer que es el literal C del artículo 5º, pero también leer el literal E, Sí. que a nuestro juicio conversa con ello. ¿Ah? El literal E no está en las competencias establecidas, pero a nuestro juicio es la otra cara de la moneda en este punto, si les parece, para que Sí. conozcamos bien la indicación. Yo lo entendí así. Leamos la indicación y vamos a leer la propuesta que dice que se hace cargo de eso. ¿Sí? No, el actual letra E. No, sí. Sí, pues, pero que no, sí que la vamos a votar, pero la votación también va a depender, por ejemplo, de lo que yo entienda del proyecto. La Y yo de entiendo que el no. proyecto se hace cargo de lo que él está preguntando. ¿Entiendes? Claro, es para eso, antes de la votación. Sí, sí. Es lo que voy a hacer. Voy a leer la indicación y el texto, La letra C. que es una letra E del mismo artículo, que no es de Hacienda, pero que sin embargo tiene un poco las características de la indicación De la del indicación, diputado ¿entiende? Santana. Ya. Léala nomás. Voy a leer. El artículo 5º, que está en la página 3 del texto que ustedes tienen, cuando se señala el contenido de la Estrategia Nacional de Desalinización, dice, deberá contener los siguientes aspectos. Y en la letra C, que es de competencia, identificación de criterios para determinar aquellas zonas de mayor aptitud para implementar proyectos de extracción, conducción y desalinización de agua de mar,
¿Qué es lo que agrega la indicación del diputado Santana? Entre dichos criterios, se deberá considerar de manera preventiva el riesgo de impacto ambiental susceptible de ser causado con tales proyectos o actividades de desalinización, especialmente por concepto de descarga de salmuera, contaminación o alteración significativa del cuerpo de agua marina, entre otros. ¿Y qué dice la letra E? Que el Ejecutivo, esta es la letra C con la indicación. La E, ¿qué dice? Que no es competencia de la Comisión de Hacienda. Identificación de criterios para determinar aquellas bahías o áreas de bahías en las que se recomienda evitar la descarga o disposición de salmuera por sus características especiales, tales como batimetría, corrientes o biota. Es más técnica, pero no sé, tiene que explicar. Era solamente para insumarlos nomás, ¿ya? No. La indicación No, es inadmisible. es admisible porque lo que hace es, está agregando nada más que unos conceptos de criterio. Criterios. Son un criterio, Son claro. criterios nomás de procedimiento, lo que debe contener. No está haciendo mayores. Bueno, por eso es un tema de procedimiento, no le está entregando, pidiendo nuevas atribuciones, sino que está señalando qué es lo que deberá contener a modo de procedimiento. Por eso, ahí, Ya. considerar el riesgo del impacto ambiental susceptible a algunas causales, señala. Contenido. Sí. No, pero es que yo no la declaro inadmisible. Por eso votemos menos la letra C, ¿cierto? Del artículo... Claro. No, la indicación primero, presidente. Ya, la indicación del diputado señor Santana, entonces. Señor Bianchi. Señor Cifuentes. Señor Cuello. Señor Donoso. Señor Mellado. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor von Mühlenbrock. Señor Sáez. Señor Bianchi. A favor. Presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Se aprueba la indicación del diputado señor Santana. Aprobado. ¿Votamos entonces el resto ahora? Sí, el artículo 5 en este caso iría con la indicación, no hay otra solicitud de votación separada, por lo tanto tomo el resto del articulado, presidente. Sí. Sí, ya. No sé si les parece o hay alguna oposición. Si les parece, diputado, si les parece. Unánime. Aprobado entonces unánime. Sí. Los 11. Todos. Y el diputado informante, la señorita Rojas. Entonces, Diputada informante, entonces, la diputada Roja. ¿está bien, la señora? Muchas gracias entonces a todos y a todas por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.